¿Cómo están? Comenzamos una nueva entrevista judicial aquí en el canal de televisión del Poder Judicial, en esta oportunidad con Lidia Casas, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, máster en Derecho de la Universidad de Toronto y experta en justicia de género y administración de justicia. Lidia, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por conversar temas que son interesantes para la ciudadanía, que es importante que los usuarios de la justicia conozcan de qué manera se está trabajando en torno principalmente a la justicia de género y administración de justicia, que es su especialidad. Partamos conversando por cosas súper simples. ¿Qué es la administración de justicia y la justicia de género? Bueno, eso alude a dos ámbitos absolutamente distintos, pero están relacionados. La administración de justicia uno la puede pensar desde los usuarios, de aquellas personas que ingresan para buscar soluciones al interior del aparato del Estado, particularmente los tribunales. Todo Estado requiere respuestas civilizadas frente a sus conflictos. Y en el caso de la justicia de género, lo que uno está considerando es de qué manera los tribunales son capaces de responder a los elementos en que mujeres y hombres estamos en una situación de desigualdad, donde las mujeres estamos en una situación de subordinación, y cómo esas variables, mujeres, hombres u otras, se juegan al interior de la administración de justicia. Enfoquémonos entonces en el tema de la justicia de género para evaluar a su juicio el nivel en que está Chile en la actualidad. Yo creo que nosotros solemos mirar la justicia de género particularmente en el ámbito de la violencia en contra de las mujeres, pero no es el único. Claramente uno puede ver cómo las relaciones de género están absolutamente cruzadas en la justicia de familia. La mayoría de las usuarias, las demandantes, son mujeres por pensiones de alimentos. Uno pudiera pensar que la mayoría de los usuarios por otro tipo de conflicto en derecho de visita, de contacto regular con los hijos, son hombres. Entonces, esas son las relaciones, digamos, cómo nos situamos hombres y mujeres frente al aparato de justicia. Y en el ámbito de violencia doméstica uno puede mirar cómo distintos actores interactúan. Ahí está claramente los tribunales de familia, donde ingresa un porcentaje de relevante denuncia, pero luego también los tribunales en lo penal, en donde actúan como actores relevantes tanto la defensa como el Ministerio Público. Y se nos va desperfilando el rol que tiene la víctima frente a su propia problemática. Y la pregunta es cómo y de qué manera va satisfaciendo estos distintos actores. No es uno, no es solamente los jueces, sino que los distintos actores en un proceso satisfacen las necesidades de unos justiciables. ¿Cómo logra o no los tribunales de justicia, a través, digamos, de las leyes, cómo se operacionalizan, van dando respuesta a las necesidades de protección, a las necesidades de sanción a los perpetradores o de las medidas, digamos, de resguardar de manera distinta que los conflictos entre una pareja, digamos, se resuelvan y tengan un mejor cauce? Y en ese sentido, ¿cuáles son a su juicio las principales falencias? Bueno, hay algunas que tienen que ver con las estructuras del funcionamiento del Poder Judicial que pudieran ser absolutamente comunes a muchos otros problemas de la justicia en Chile. En algunos casos tenemos sobrecargas de trabajo importantes. Y en este ámbito, cuando nos centramos en violencia, es un tipo de conflicto distinto a otro tipo de conflicto jurídico. Primero, porque yo creo que hay todavía muchos operadores que sienten que este no es un problema de carácter jurídico. Y a mí me parece que ese es uno de los principales obstáculos que tienen las personas para acceder a la justicia, cuando sus problemas son de alguna manera ninguneados por aquellos que tienen que resolver. Cuando los jueces, por ejemplo, las juezas consideran que este es simplemente un problema de bienestar social, los jueces se transforman en asistentes sociales. Y ahí lo que hay es una mirada, yo diría, tradicional, una mirada que no responde a los tiempos, digamos, del mundo global, en que el maltrato, en cualquiera de sus formas, implica la vulneración a múltiples derechos de las personas,
Desde luego la integridad física, la integridad psíquica. Y por lo tanto, cuando hay lesiones, cuando hay vulneración a derechos, ¿quiénes deben resolver? ¿Quiénes deben establecer un Estado de Derecho? Son los jueces. Y cuando aquellos que deben hacerlo no entienden cuál es su rol allí, entonces todos pierden. Y todos pierden, incluyendo los tribunales, porque pierden legitimidad frente a la población. Y a su vez, quienes requieren ser protegidas, lo que consideran y se va construyendo un sentido de impunidad. De todas maneras, se ha avanzado igual en los últimos años con promulgación de algunas leyes. A su juicio, ¿cuáles han sido los avances más importantes? Bueno, evidentemente la implementación, la adopción de la ley 19.325 en el año 95 sobre violencia intrafamiliar constituyó un primer gran hito, digamos, el reconocimiento de la violencia doméstica como un problema relevante para el Estado. Y luego, 10 años después, lo que tenemos es la ley 20.066. Yo creo que en ese camino lo que hay es el reconocimiento por todos los actores que la violencia doméstica constituye un delito. Y ese yo creo que es el primer gran paso. El segundo, y ha sido mucho más difícil de entender, es cómo la violencia puede constituir también una violación a los derechos humanos de las mujeres o de aquellas personas que experimentan la violencia, que pueden también ser niños o personas adultas mayores. Yo creo que allí está. El segundo, y que creo que no logré articularlo tan bien, es por qué esta es una cuestión distinta. Primero porque es como que todos los conflictos que están al interior, en privado, son cuestiones que no tienen por qué darse a conocer fuera, digamos, que para eso está, digamos, que los trapitos sucios, ese eslogan, ese refrán de que los trapos sucios se lavan en casa, un poco una idea anclada en eso. Entonces, el derecho tuvo que romper con esa idea de que situaciones como la violencia son relevantes y tienen que ser sancionadas. Entonces, ahí hay un avance. El segundo tiene que ver con que hemos ido incorporando nuevas nociones en el derecho, que no es solamente de parte de los tribunales, sino que la sociedad completa. El reconocimiento de las parejas de hecho, por ejemplo, los convivientes, que las convivientes o los convivientes estaban bajo el alero de esta protección de unidad familiar. Y también los tribunales han sido, y el Ministerio Público, los que han ido empujando al reconocimiento de parejas de personas del mismo sexo. Entonces, hemos tenido casos en que parejas del mismo sexo han demandado por violencia bajo el marco de la ley de violencia intrafamiliar y los tribunales han dado protección. Entonces, me parece interesante cómo también los jueces y las juezas van dialogando y no están ajenos al debate público, al avance, digamos, al desarrollo de la sociedad en términos políticos y también culturales. En ese sentido, las estructuras de las instituciones también son importantes que tomen conciencia. ¿Siente usted que ha habido un avance en ese sentido en la estructura del Poder Judicial también, en comparación con años anteriores, obviamente? Yo creo que efectivamente hay un avance notable, uno ve a algunos jueces y juezas con ánimo, con ganas de saber, de conocer, de debatir, que no necesariamente significa que todos estemos de acuerdo, pero sí de aprender, de tener otras miradas, y yo creo que eso lo hace relevante. Cuando uno mira lo que está haciendo el Instituto de Estudios Judiciales, cuando uno mira lo que es la Asociación de Magistradas, por ejemplo, o con la creación de la unidad de género o una encargada de género en la Corte Suprema. Entonces, lo que uno ve es preocupación de mirar el derecho y la articulación, no del Poder Judicial como una cuestión ajena, lejana a la ciudadanía, sino que a ser parte, digamos, de este desarrollo social que hoy día es mucho más complejo. Ahora usted hablaba de la ciudadanía, también es súper importante la conciencia de la ciudadanía, y no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. Para hablar, entre comillas, del barrio es importante la cultura. Leía también que uno de los principales problemas es que las mujeres no denuncian por un tema de cultura, y en cada país hay diferentes tipos de cultura. Me imagino que es sumamente complejo manejar esa situación también. Bueno, nosotros en realidad no sabemos cuál es la cifra oscura frente a la cantidad de mujeres que realizan o no realizan denuncias.
Lo que hay son algunas encuestas bastante antiguas de prevalencia sobre violencia en Chile, son muy antiguas, realizadas al inicio de, yo diría, el año 2000 aproximadamente, por lo tanto es difícil saber. Algunas sociedades están mucho más marcadas por violencia estructural. Estoy hablando de países, por ejemplo, como México, donde la desaparición de mujeres es una cuestión bastante más común en algunas zonas de alto conflicto por el narcotráfico, por ejemplo, o por situaciones de conflicto armado, que también pudiera ser como en Chiapas, o con el tránsito de personas migrantes desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, hay situaciones que complejizan los análisis en cada país. Centroamérica, México, Colombia, claramente lo que ha sucedido, digamos, años anteriores en Perú. Y por lo tanto, las formas de abordaje pueden ser muy disímiles. Uno puede tener marcos regulatorios, de alguna manera, por así decirlo, comunes, como puede ser la Convención Belén do Pará, que es una convención vinculante para todas las partes de América Latina y el Caribe que la han suscrito, pero finalmente la operacionalización de esas grandes directrices pasa por bajadas locales. Y esas bajadas locales son importantes. Y yo creo que aquí hacemos lentos esfuerzos, pero se hacen esfuerzos. Yo creo que todavía queda mucho por aprender y a veces también aprender de los países vecinos, aprender de otros a los que nosotros miramos nosotros nos queremos mirar, a veces nosotros no nos queremos comparar con los vecinos. Nosotros no queremos ser parte del barrio. Nos gustaría, no sé, vivir, por decir algo, de Plaza Italia para arriba. Entonces hay experiencias distintas que implican el reconocimiento, insisto, en el caso de violencia, como un delito distinto. No solamente las mujeres no denuncian, pudiera ser por una cuestión de estigma, pero también de redes sociales que permitan a las mujeres salir de una situación de violencia. Cuando hay una gran dependencia económica, eso está muy archicomprobado, las posibilidades que una mujer denuncie son mucho más bajas. Entonces, en aquellos países donde hay sistemas de asistencia efectiva, de ayuda, de bienestar social, cuando una mujer queda sola con sus hijos, tiene mayores probabilidades de romper el círculo. Cuando una mujer tiene total dependencia económica de su pareja, las posibilidades de romper son más difíciles. Cuando el aparato del Estado y todos los que intervienen tienen una mirada poco acogedora, y la mirada poco acogedora puede ser no porque ellos no quieran y sean malos, sino porque no tienen las herramientas para entender que esta víctima es una víctima distinta a la víctima del hurto, falta y del robo. Esta es una víctima que está relacionada con su perpetrador. Esta es una víctima que muchas veces es el padre de sus hijos. Esta es una víctima con quien la víctima tiene una relación afectiva y donde hay constantes relaciones encontradas y por lo tanto para el sistema, para todos, es una víctima más difícil de comprender porque tiene contradicciones. Como todos nosotros lo tenemos a cada rato. A veces uno quisiera, digamos, no sé, llamarle la atención a los hijos, tratarlos más duramente, después los acoge. Eso es lo mismo que sucede en situaciones de violencia. ¿Y a qué países debiéramos mirar como referente? ¿Considera usted que han hecho bien la tarea? Hay distintas experiencias en distintos países. En algunos lo que hay no es solamente la tarea judicial. Yo creo que tendemos a pensar que la adopción de un marco jurídico es la que provee las respuestas a través de la judicialización. Yo soy de la opinión que la judicialización es una de las tantas respuestas que el Estado debe dar. ¿Y por qué lo digo? En estados como Minnesota, en los Estados Unidos, la respuesta es amplia, en donde no solamente pueden haber salas o mecanismos de judicialización, sino que además esto se acompaña con mecanismos de políticas públicas, de acompañamiento a esas mujeres que judicializan los casos o de acompañamiento incluso para aquellas que no lo hacen. Y eso en Chile hoy día no lo tenemos. De la misma manera que uno tiene que pensar cómo lo hacen en Canadá, la búsqueda de apoyo o de trabajo con hombres que reconocen que tienen un problema de violencia
y por lo tanto que queda un espacio para el cambio cultural, el cambio de conducta. El cambio de conducta no porque el tipo sea un enfermo, sino porque lo que él hace es utilizar la violencia como una forma de subordinación, de imponer disciplina. Entonces es cambiar de alguna manera el switch. Ahora usted nos decía que los problemas de género no se circunscriben solamente al tema de la violencia, sino que al interior de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, hay deudas que son importantes en temas de igualdad, en torno a las oportunidades, básicamente. Si uno mira las cifras, por ejemplo, de representación política de las mujeres, eso es absolutamente evidente. Chile yo creo que es uno de los países con más baja representatividad de las mujeres en el mundo legislativo, o sea, es casi una vergüenza. Y la pregunta es cómo asegurar. Hay distintas respuestas que los estados tienen, de tratar de utilizar incentivos para que haya más mujeres, pero finalmente pareciera ser que esas respuestas no son, primero esas respuestas no son, al menos en Chile, no han servido. Hay partidos, por ejemplo, que han optado por la paridad o las cuotas, pero al interior de esos partidos no las han implementado. ¿Y por qué cree usted que ocurre eso en Chile? Bueno, ocurre en Chile, también en otros países. Bueno, porque yo creo que al que tiene el poder le cuesta entregarlo. Si tú tuvieras poder, lo más probable es que te costaría compartir tu cotito de poder, porque es casi como una cuestión humana. Y porque las mujeres además tienen otros obstáculos que son más estructurales, no solamente para la participación en espacios políticos, sino también incluso si uno lo mira en la carrera judicial. O sea, si uno piensa en que hay jueces que para poder mejorar sus opciones en su carrera profesional al interior del Poder Judicial, lo más probable es que tengan que hacer el tramo de conociendo Chile a través de los distintos tribunales. Sin embargo, las mujeres y los hombres pueden que tengan distintas experiencias, dado las construcciones sociales que tenemos sobre hombres y mujeres y cómo nos relacionamos entre los sexos, es posible que las mujeres sigan a sus maridos, pero es más difícil que un hombre siga a su mujer. Entonces, una mujer que está de jueza en alguna localidad pequeña tiene quizás pocas probabilidades que su marido la siga a otros lugares donde ella pueda mejorar sus condiciones de ascenso, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones marcan también el tipo de oportunidades que mujeres tienen cuando las condiciones culturales, estructurales, no cambian mucho. Ahí volvemos a un tema ya más de fondo, que es un tema cultural. Usted hablaba de las cuotas. ¿A su juicio qué es más relevante, las cuotas o las perspectivas de género? O sea, uno puede tener, comillas, la perspectiva de género y hacer un poquito una gárgara a veces con la palabra. O sea, todos quieren tener algo que suene a género, pero si género implica simplemente contar mujeres y hombres, no significa nada. Y género tampoco significa nada si en un curso lo que hay es 30 minutos sobre lo que significa el género. Y cuando uno está hablando de la incorporación de miradas, digamos, mucho más de fondo, primero significaría mirar con mucho más detalles cuáles son esas prácticas al interior de las distintas instituciones, cómo no solamente las prácticas hacia afuera, sino también las prácticas internas. Y respecto de la participación de los sujetos en las instituciones, lo que se habla normalmente hay ciertos umbrales. La participación de un poquito de mujeres, o sea, en espacios súper masculinizados, como pueden ser el Poder Judicial, la incorporación de una o dos mujeres no tiene ningún impacto. Eso también está establecido en la literatura y requiere al menos, y por eso a veces se habla de cuotas, una incorporación potente de mujeres para que incorpore estas otras dinámicas. O sea, el inicio es la cuota, luego vienen los siguientes pasos. ¿Hasta dónde debiéramos llegar, cree usted? No es porque yo creo que es erróneo pensar hasta dónde debiéramos llegar. Claro. Yo creo que si somos... ¿Cómo debiéramos seguir? No sé. Es que si somos Mita y Mota, uno debería pensar de que los espacios son equitativos y uno debería pensar que cuando uno ingresa a un lugar hay una cantidad más o menos similar de mujeres y hombres. Yo he estado en algunas reuniones internacionales y es bien notable
cuando suben a ministros de corte y en un seminario donde hay solo mujeres, o fundamentalmente mujeres, y todos los que están arriba, digamos, del escenario son todos hombres, todos vestidos de negro o de gris. Entonces sitúa a los sujetos en una situación distinta. Entonces lo uno que esperaría es de que arriba de ese escenario los colores se maticen y no solamente sean los negros, los grises y los marrones, sino que haya distintas estaturas, distintas proyecciones de vida y mirada. Yo creo que eso es lo importante. Primero que nos abramos y no pensar que la cuota en sí misma constituye la meta. La meta es tener instituciones inclusivas. O que no sea tema. Y que no sea un tema. O sea, en algunos lugares, por ejemplo, que no había baños para mujeres, en donde el baño para mujeres, esto lo contaba una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el baño de las profesoras estaba muy lejos. Nadie nunca pensó en el baño para las profesoras. Y el baño para las profesoras tenía que ser compartido con todo el personal administrativo femenino. Eso jamás pasaría con los hombres. Así es. Entonces, por eso el llamado es a sociedades inclusivas. Entonces, no es solamente una tarea del Poder Judicial. Evidentemente juega un rol preponderante. Pero tener, por ejemplo, a los jueces segregados en algunos ámbitos más que otros, tampoco es significado de mayor inclusión, significa miradas distintas y atender a las relaciones entre hombres y mujeres, cómo el estereotipo puede dañar tanto a mujeres como a hombres. Bien, profesora Lidia Casas, muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a usted.